Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. El líder invitado de hoy es el señor Alejandro Conti, empresario, propietario de restaurantes, varios restaurantes, y con él vamos a conversar acerca del impacto de la crisis económica en el sector gastronómico. Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que auspician Líderes: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Alejandro Conti, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Alejandro Conti. Señor Alejandro, un gusto recibirlo en Líderes. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá para poder conversar de todo lo que vos quieras. Gracias, un enorme gusto. Alejandro, cuénteme, usted es argentino. Así es. ¿Hace cuánto tiempo que vive en el país y cuál fue el motivo que lo trajo al Paraguay? Estoy desde el 2003 acá, o sea que ya llevamos 17 años trabajando acá. Y digo, estoy, pero en realidad ya estoy radicado acá. O sea, mi país ahora es Paraguay. Yo llegué acá de la mano de ExxonMobil. Yo trabajaba para la compañía ESO, trabajé 28 años en el sector petrolero. Correcto. Y entonces recorrí varios países y saliendo de Argentina en el año 99. Y en el 2003 llegué a Paraguay, me estuve trabajando hasta el 2009 con ExxonMobil y a partir del 2009... Era el gerente general de ESO en Paraguay. En Paraguay, exactamente. Y salí, nos quedamos acá con mi familia, nos enamoramos del país y de la gente y digamos, me dediqué a hacer negocios acá en Paraguay y bueno, y ahora ya estoy acá. Y actualmente empresario en el sector de gastronomía. Sí, gastronomía y tengo algunas estaciones de servicio también, así que estoy en los dos negocios. En el sector de gastronomía, ¿qué locales tiene? ¿Qué locales forman parte de la empresa que usted dirige? Tenemos 7 restaurantes de 4 marcas. TGI Fridays, que es la marca americana, de comida casual americana. ¿Cuántos locales tiene? Tenemos 3 locales, 2 en Asunción y 1 en Ciudad del Este. Después tenemos 2 Negronis, uno está en el Hotel Dazzler y otro en el edificio Unicentro, en
el centro de Asunción. Okay. Los dos están en lo que se llama rooftop, en la terraza. Y después tenemos una empresa que se llama La Guitarrita, que es una franquicia de Argentina, de una pizzería argentina, típica argentina. Y por último, en el Paseo de la Galería tenemos Frida, que es un local de comida mexicana, en las terrazas de Paseo de la Galería. Un local. Correcto. Exacto. En total son 7. 7 locales. Exacto. Alejandro, dígame, el sector de restauración, como se le llama, o sector gastronómico, ha sido uno de los más golpeados. La gente al principio no podía ir al restaurante, ahora sí se puede, pero la gente tiene miedo, además de la caída del tamaño del mercado por el poder adquisitivo que se ha perdido, y sin duda el impacto del turismo también afecta al negocio de la gastronomía. ¿Cómo ha pasado usted estos 4 meses como empresario del sector gastronómico? Y si ya se sobrepuso, ya digirió el shock que tuvo que haber representado para usted tener los locales cerrados. La realidad que todos los que estamos en la restauración, acá en Paraguay, nuestro objetivo básico en este momento es llegar vivos a enero. Esa es la realidad, porque ha sido un año muy difícil y no va a ser mejor de acá hasta fin de año. Llegar vivos al 2021. Sí. Vivo me refiero en el negocio, ¿no? Claro. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, sobreponernos a los 3 últimos meses ha sido muy difícil. Hemos tenido que suspender mucha gente, muchos negocios han desvinculado a mucha gente. Hemos tenido que recurrir al mercado financiero con los préstamos del FOGAPI, con los préstamos de AFD, todos los préstamos del BNF, todos los préstamos que hay, digamos, con préstamos blandos, con todo lo difícil que ha resultado conseguirlos. O sea, digamos, han salido, la ley de emergencia económica es una ley muy buena. La implementación después nos hemos encontrado con el sector financiero mucha renuencia a otorgarlos, y yo entiendo, del otro lado ven, digamos, un sector que de alguna forma es riesgoso, como hay varios sectores que son muy riesgosos, porque nadie sabe cómo va a reaccionar el mercado en los próximos tiempos, entonces no están tan fáciles como para otorgar préstamos, pero bueno, alguno ha tenido que ir a buscarlos para poder sobrellevar este periodo. Y cuando hablamos de sobrevivir hasta enero, los crecimientos en volúmenes de venta van a ser muy bajos. Esperamos que recién se recupere el mercado a partir de marzo del año que viene, recuperar valores de hace un año. Con lo cual, uno, digamos, en los próximos meses tiene que hacer mucha sintonía fina como para poder sobrevivir hasta ese momento, ¿no? Correcto, correcto. Hablando de los niveles de ventas van a ser muy bajos. ¿Cuál sería el porcentaje del impacto en las ventas en un restaurante? Por ejemplo, un restaurante que tenía como potencial o como presupuesto facturar $200.000 durante el año 2020. ¿Qué porcentaje de esos 200.000 se cayó? No se va a facturar. Durante la pandemia, durante los 3 meses de cuarentena, los restaurantes promedio vendieron menos del 10% con delivery o takeaway. O sea, es insignificante, no soporta ninguna estructura de ningún restaurante. Okay. En este momento hemos arrancado con los pocos restaurantes que han arrancado, porque está costando mucho arrancar porque, digamos, uno sabe a lo que se enfrenta. Y a partir de abrir un restaurante empiezan los gastos operativos. O sea, hay gastos operativos cuando está cerrado, como alquileres, ese tipo de cosas, pero hay más gastos cuando uno abre. Entonces se están abriendo de a poco y de una forma muy cautelosa. No arrancan en valores de más del 30% de las ventas normales. Nosotros estimamos que irá subiendo para llegar a fin de año un 60% aproximadamente. O sea que $200.000, si llegara a facturar $200.000, no va a llegar a facturar ni 50 aproximadamente. O sea que la caída va a ser brutal y vamos a quedar muchos en el camino. Correcto. A ver si entendí bien. Un restaurante con un potencial de facturar $200.000 no superaría 50.000. No creo que supere 50.000. ¿Por qué? Porque la gente está muy temerosa. Digamos, el mensaje que se pasó, que a lo mejor al principio era muy acertado, quédate en tu casa, correcto, ya debería cambiar. Nosotros estamos tratando de que el gobierno cambie el mensaje aún, estés donde estés, cuídate y sé responsable. Sí.
que es más o menos lo que está haciendo Uruguay en este momento. ¿Por qué? Porque todos tenemos que volver a vivir. La vacuna va a tardar mucho en llegar, nadie sabe si va a ser eficaz o no va a ser eficaz. En ese, mientras tanto, tenemos que vivir, porque si no vamos a morir de hambre. Entonces tenemos que volver a la normalidad. Es mentira que haga una nueva normalidad. Tenemos que volver a la normalidad cuidándonos. Ese cuidarnos tiene que ser los 2 metros, tiene que ser barbijo, tiene que ser lavándose las manos, pero tenemos que volver a la normalidad, porque todos tenemos que vivir. Si no, nos vamos a morir de hambre por el otro lado. O sea, si no vivimos, porque nadie genera trabajo, al no generar trabajo no hay salarios, al no haber salarios es una rueda todo esto. Entonces, tenemos que tratar en lo posible de pasar ese mensaje a la gente, porque la realidad es que vamos a tener que convivir con este COVID, no sabemos por cuánto tiempo, sí, pero hay que convivir. Entonces, no es la primera enfermedad de esta índole que ataca al mundo. Entonces, tenemos que, en ese contexto, estamos arrancando muy bajo, y el arrancar muy bajo a todos nos va a generar problemas, porque los costos que uno tiene por armar un desarrollo gastronómico son grandes. Hay préstamos, hay salarios, hay impuestos, hay muchas cosas que uno, por más que quiera bajarlas, algunos son bastante más rígidos que otros. Okay. Alejandro, ¿cuántas personas eran empleadas de estos 7 restaurantes antes de que empiece la cuarentena y cuántas hoy están trabajando en la empresa que usted dirige? Nosotros teníamos 230, 240 personas y hoy por hoy están todavía todos. Hay muchos suspendidos, te diría que debe haber 220 suspendidos. Estamos arrancando con el mínimo como para poder atender en cada restaurante. No están los 7 abiertos. Hasta ahora hay 3. Estamos abriendo de a 1 cada 10 días. Porque poner en funcionamiento un restaurante implica capital de trabajo, implica personal, implica poner en funcionamiento el negocio. Entonces estamos siendo muy cautos, estamos eligiendo cuáles vamos abriendo primero, segundo, tercero, hasta llegar al total. Ok. Significa que a lo largo de estos 4 meses, con un escenario de facturación negro, usted no ha tenido que un porcentaje de los empleados despedirlos. Hasta ahora no, hasta ahora hemos suspendido a 220, o sea, nos quedamos con 10, 20 como para manejar el delivery y el takeaway, y ahora estamos empezando algunos de esos empezar a sacarlos para ir abriendo los restaurantes. Exactamente. La realidad es que no es lo ideal, ni para los trabajadores ni para nosotros, ¿no? Porque personas que sacaban 4 millones, 5 millones entre sueldo mínimo y propinas, hoy están viviendo del subsidio, con el subsidio de 1.100.000. Cierto. Entonces la calidad de vida se les ha deteriorado muchísimo, ¿no? Pero bueno, todos estamos haciendo este esfuerzo, porque lo hemos hablado con todos, en pos de mantener la nave flotando, que es el negocio, para que cuando pase esto puedan volver a sus trabajos y todos podamos volver a vivir de estos negocios, ¿no? Cierto. Ahora, hablando de naves flotando, en un escenario con un golpe tan duro, no todos van a poder mantener a la nave flotando. No. ¿Cuál va a ser la tasa de mortandad en el sector de restaurantes? De cada 10 restaurantes que estaban viviendo antes de la pandemia, llegado el fin del año 2020, ¿cuántos de esos 10 van a morir? Es difícil predecirlo, ¿no? Porque a veces hay situaciones que uno no contempla. Por ahí a lo mejor no solo por el desarrollo del negocio o por los préstamos que obtenga y que pueda, devolverlos. También hay a veces factores como, familias que apoyan a determinados restaurantes o a determinados emprendedores. Entonces por ahí la familia aporta a pesar de que no es negocio. Entonces es difícil determinar exactamente, pero sí va a haber 3, 4 que no van a llegar. Ya hay cerrados muchos. Exacto. Hay muchos que han determinado no abrir hasta que pase esto, porque por ahí su negocio es un negocio de volumen y no da como para trabajar con el 50%. Entonces, o el protocolo les impide trabajar con buffet y entonces la comida buffet no la pueden usar, entonces pierde esencia su negocio. O sea, hay muchos que van a abrir la mitad acá a fin de año, calculo yo, y después irán abriendo algunos otros y hay algunos que no van a abrir nunca más. Correcto. Abrir un restaurante hoy en esta, no le gusta a usted, nueva normalidad, esa palabra, en este escenario, implica tener que trabajar con protocolos
y con procedimientos de trabajo que antes no existían. Por ejemplo, la distancia entre las mesas, la tasa de ocupación o cantidad máxima de clientes comiendo al mismo tiempo, mucho énfasis en el delivery y algo que usted mencionó que es el take away, que significa que el cliente hace el pedido por teléfono y lo viene a buscar para retirar ese pedido. Exacto. Todo eso, ¿cómo impacta en el sector de la gastronomía? Y se pierde la esencia, porque hay algo que es interesante explicar. La restauración en Paraguay, fuerte como hay hoy en día, es algo de los últimos 10 años. Yo llegué acá en el país en 2003 y había muy pocos restaurantes, la gente no salía. La evolución económica que ha tenido Paraguay ha hecho que el paraguayo viaje, el paraguayo salga más, compre más, y todo eso es evolución económica. Y parte de esa cultura es vivir experiencias en restaurantes, en cines, en teatros o en viajes. Entonces, ir a un restaurante y que lo atiendan como lo estamos atendiendo ahora no es del mismo agrado que era antes, digamos, porque no te pueden servir el plato en tu lugar, sino te lo tienen que poner en la punta de la mesa, no se pueden acercar demasiado, digamos, están con barbijo. Todo ese tipo de cosas uno las sobrelleva en este periodo de transición, pero a largo plazo no son llevaderas. Correcto. Las raciones comunes, la bandeja o la parrilla con la picada para toda la mesa, no se puede hacer. En este momento no se puede hacer. Platos individuales. Platos individuales, exacto. O sea que la esencia del paraguayo le gusta la picada, le gusta compartir eso con los amigos. Cierto. Entonces, eso por ahora se ha perdido. Correcto. Usted me dice, sostener eso a lo largo del tiempo va a ser muy difícil. Ahora yo le pregunto, ¿hay algunos cambios en el negocio de la restauración que a partir del COVID llegaron y que van a quedarse? Bueno, seguro que el delivery se va a profundizar en cualquiera de los negocios, porque antes el delivery era pequeño. Han aparecido varias empresas muy buenas que ayudan en la parte de delivery y las empresas propias han sacado su propio delivery. Eso seguro que va a quedar, pero no va a reemplazarlo al otro. Ojo, hay países que por ahí a lo mejor mercados que ya están muy desarrollados donde existen lo que se llama dark chicken. Dark chicken son restaurantes que no tienen salida al público, que lo único que hacen hacer es delivery. Similar a los dark stores de ropa y de calzado, etc. Entonces esos son negocios que por ahí sacan 4 o 5 marcas de comida desde un solo negocio que no tiene fachada al público. Digamos, tiene una densidad demográfica muchísimo más grande, entonces el delivery tiene más consistencia. Acá las densidades demográficas son muy bajas, vos tenés que por ahí recorrer mucha cuadra para llegar a tu segundo cliente con un delivery. En cambio allá vos por ahí cambiás de ascensor o cambiás de edificio en esa ciudad. Entonces son distintos mercados. Ok. Los dark chicken podrían ser una tendencia que en algún momento dado pueda llegar acá. En algún momento dado. ¿Qué tan sensible es el negocio de los restaurantes al nivel de los suyos, de los que usted maneja, ante la caída del turismo? ¿O impacta muy poco en la venta al turismo? El turismo en los restaurantes impacta más que nada en algunos restaurantes que están en hoteles. Ni siquiera los hoteles, más que nada en los shoppings. Correcto. Porque el turista sale a comprar en los shoppings y entonces termina comiendo ahí. En los hoteles, pues yo tengo un hotel, el Negroni del Dazzler, la gente va a comer al restaurante del hotel cuando por ahí el tiempo está feo o cuando no tiene muchas ganas de salir. Pero por lo general siempre alguien lo pasa a buscar y van a comer a algún lugar. Entonces nosotros, el Negroni que está en el Hotel Dazzler, el 90% son asuncenos los clientes. Correcto, el 90%. Sí. El 90%. Alejandro, cuando empezó el impacto de la pandemia en el país y rápidamente se produce el aislamiento social, muchas personas, posiblemente yo me incluya, pensamos que esto era abrir un paréntesis muy temporal, cerrado el cual todo volvía, y no muy lentamente, sino rápidamente, a la vieja normalidad. Pero conforme pasa el tiempo, aparentemente esa previsión era
muy optimista. ¿Cree usted que la magnitud o profundidad de esta crisis superó sus propias expectativas? Vamos a tratar de ser políticamente correctos. La realidad es que todos pensamos lo que vos pensaste y uno dijo, vamos a darle el tiempo a nuestros gobernantes para que se preparen. Okay. La desilusión ahora es que no están preparados nunca. Entonces, esto se ha extendido y extendemos las fases y hay sectores que ni saben en qué fase están y hay sectores que ven que digamos, agonizan porque hay que mantener 3, 4 meses sin ningún ingreso y sin ni siquiera saber cuál es el horizonte que tienen, ¿no? Está muy complicado. Yo creo que realmente uno puede mantener concentración en cualquier orden de la vida, en cualquier cosa que uno haga, puede mantener concentración en periodos cortos. Llega un momento en el cual, si uno sigue extendiéndolos se pierde la concentración. Pasa en todo, pasa en un partido de fútbol, pasa en un negocio, pasa en todo, y en un país también. Entonces, uno puede decir, ok, vamos a enclaustrarnos durante 3 meses, pero vamos a hacer todo esto. Los chinos hicieron en 10 días un hospital, ¿no? O sea, se puede hacer. Lo que yo digo es, si nosotros extendemos todo el año esto, se te empieza a filtrar, es como la arena entre los dedos, se te empieza a filtrar por todos lados y en definitiva los únicos que van a cumplir esto son un pequeño grupo y el resto no va a cumplir, pero no porque no quiera, sino porque no puede, o sea, necesita trabajar para comer, necesita, digamos, hacer todas las cosas necesarias como para subsistir. Entonces, por eso es que es importante que en el periodo en el cual uno está concentrado en estas cuarentenas, se hagan todos los deberes que tienen que hacer para poder pasar a la próxima fase. Correcto. En base a esto que me está diciendo, tengo 2 preguntas que hacer. La primera es, si ahora, 120 días después de haber iniciado la cuarentena en marzo de este año, mirando hacia adelante, las perspectivas son menos nublosas, se va desempañando el parabrisas y hay una mejor visión sobre el futuro o no, o al revés, más pasa el tiempo y más dudas tenemos sobre qué nos depara de aquí para adelante. Y la siguiente pregunta tiene que ver con el plan de reactivación y redinamización de la economía que presentó la semana pasada el gobierno. ¿Cuál es su expectativa respecto a si ese plan va a poder cumplir el objetivo de volver a darle al país esa inercia de actividad económica? Vamos a empezar por la segunda primero, Okay. más rápido. Yo creo que lo más importante que tiene Paraguay son los empresarios privados, que son los que han provocado el gran cambio económico de los últimos 20 años. Han pasado por arriba de todo y han demostrado que acá en Paraguay se puede y por eso exportamos la soja que exportamos la carne que exportamos, el azúcar orgánica y todas las otras cosas que hacemos como las maquilas, etc. Entonces, el sostén de Paraguay está en la actividad privada. El gobierno puede ayudar con las obras que haga, pero más que nada tiene que, digamos, pasar el lineamiento como para que la gente diga, vamos para allá y podemos hacerlo. Digamos, las obras son discutibles, las que han anunciado, supongamos que van a ayudar, pero lo más importante es que pasen un mensaje de liderazgo y de positivismo, que eso enganche a toda la actividad privada como para que arranque, las que no han arrancado o las que están a media máquina. Paraguay, digamos, ha crecido lo que ha crecido gracias a todas las iniciativas privadas y va a seguir igual. Entonces, el Estado tiene que acompañar. Hay algunas cosas que han hecho muy bien. La ley de emergencia económica es una muy buena ley. Después uno podrá decir, no estuvo tan bien instrumentada por los bancos, por ahí que son medio renuentes a dar los préstamos, pero la ley es buena. O sea que esa parte la hizo bien. Digamos, lo que uno espera es que, digamos, se pongan al frente liderando la iniciativa privada como para ayudarlos a que empiecen a arrancar. Ok, ahora, este plan de reactivación económica prevé inversiones desde el gobierno para fogonear de alguna manera el funcionamiento de la economía. Esas inversiones son no únicas, sino complementarias para lograr ese objetivo, porque se les tiene que sumar la inversión del sector privado. Y esto tiene que ver con la primera pregunta que le hice. ¿El sector privado tiene de alguna manera
niveles de confianza para hacer esas inversiones, se está desempañando el parabrisas y eso permite que uno tenga una visión sobre el futuro y a la vez eso garantiza más inversiones? Uno todavía ve con cierto recelo el futuro. O sea, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, creo que lo hablábamos antes de empezar, uno querría que el mensaje que pase el gobierno en este momento sea no quédate en casa, sino estés donde estés, ser responsable, cuídate y cuida al resto. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que salir a hacer todas las cosas. Entonces, en la medida que nos sigan diciendo que estamos por caer a toque de queda, o nos vamos a la B, o que volvemos a fase 1, eso transmite negativismo y es lo menos que tenemos que transmitir en este momento. ¿Por qué? Porque hay un sector que es el que más está cuidando, que es por ahí el más responsable o el más temeroso, como lo querramos llamar, que es el que mueve la economía y es el que necesitamos que salga, que se cuide y que cuide a todos, pero que salga y que empiece a consumir, porque todos dependemos de que esto empiece a funcionar. Esos son engranajes. O sea, nunca se había hecho que se había parado el mundo como se paró ahora. Y tiene muchas dificultades pararlo. Pero ponerlo en funcionamiento a veces tiene más dificultades que pararlo. Porque pararlo fue una orden y se paró. Y ponerlo en funcionamiento hay muchos engranajes que hay que activar. Entonces necesitamos que el gobierno pase mensajes de ese estilo. O sea, en el sentido de salgan, cuídense en el lugar que estén y cuiden al resto. Pero sean responsables con la distancia, con el barbijo, con la higiene de manos, etc. Pero vuelvan a la normalidad. O sea, porque si no, no arranca el país. Correcto. ¿Le parece a usted que esos mensajes más positivos para tratar de desactivar de alguna manera los miedos no dependen de una decisión política, sino más bien dependen de los indicadores de contagios y de fallecidos? En la campaña de dengue que terminó el 10 de marzo, el ministro de Salud anunció que había sido una campaña razonable y habían fallecido lamentablemente 56 personas. Nosotros llevamos más de 100 días encerrados y murieron 25. La diferencia de la reacción que tuvieron en una y en otra es descomunal. Yo no digo con esto que no hay que tener cuidado en todo lo que estamos haciendo, porque tampoco podemos sobredimensionar lo que está pasando. O sea, ya sabemos cómo combatirlo, hay que cuidarse, hay que higienizarse y hay que mantener distancia. Pero tampoco hay que sobreactuar, porque si vamos a sobreactuar vamos a terminar destrozando la salud de la economía. Que nos costó mucho esfuerzo a este país, mucha inversión y mucho trabajo de todos los paraguayos. Entonces tenemos que cuidar eso porque nos ha dado un bienestar mayor que el que teníamos antes. Uno lo ve por el PIB per cápita, cómo ha ido creciendo año a año. Eso es mucha inversión y mucho trabajo de todos los paraguayos. Entonces, destrozar eso es volver atrás muchísimos años. Entonces, creo que es importante tener la magnitud de donde estamos. No podemos esperar a la vacuna, porque la vacuna no sabemos cuándo va a llegar, no sabemos qué tan eficiente va a ser la vacuna. Entonces, mientras tanto, tenemos que empezar a vivir de nuevo. Correcto. Alejandro, quiero conversar con usted sobre otro sector que usted maneja muy bien y que tiene que ver con el mundo de la energía y de los combustibles. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que ese es un negocio en donde los márgenes son pequeños por litro y se necesita de mucho volumen para hacer rentable la empresa. Teniendo en cuenta que hoy nos movilizamos menos, salimos menos, no hay que ir al colegio, no podemos ir al gimnasio, etc. ¿Cómo impacta eso en el negocio de las estaciones de servicio y si se puede prever una mortandad, es decir, el cierre o la quiebra de muchas estaciones? Los últimos 4 meses también fue malísimo para ese negocio. Hubo estaciones de servicio que llegaban a vender el 10% de lo que vendían antes, durante 2 meses y medio. Hoy andan en el orden del 60% aproximadamente, promedio, ¿no? Hay algunas que están mejor, otras están bastante peor. Las tiendas de conveniencia no están vendiendo más del 20% de lo que vendían antes. O sea que... 20%. Sí, está muy dañado. Hay otro factor acá que incide en el negocio de la estación de servicio. A diferencia de otros países, es hasta difícil explicar por qué, pero Paraguay tiene 3 veces lo que de estaciones de servicio que debería tener aproximadamente. Debe tener 2.500, 2.600 estaciones de servicio. Lo lógico sería que este país funcionara con 1.000, 1.100, 1.200. Y tiene 23 marcas
aproximadamente. Digo aproximadamente porque todos los días aparece una nueva. Emblemas, ¿verdad? Emblemas, porque en ningún país hay más de 6, 7. Entonces hay una sobredimensión ya de por sí del negocio. Entonces en algún momento dado, nadie sabe cuándo, todos dicen que va a ser el año que viene, hace 20 años, debería ir decantando y deberían ir desapareciendo estaciones y marcas. ¿Y por qué digo esto? Porque digamos, el que exista tanto también es ineficiencias. Por miles, o sea, hay inversiones ineficientes porque uno invierte en un lugar donde es rentable. Cuando el lugar no es rentable, esa inversión se podría haber dedicado a otra cosa. O sea, de todo punto de vista, desde camiones, inversiones de estaciones de servicio, depósitos de combustible de las distribuidoras. O sea, todo está sobredimensionado, en algún momento dado debería decantar. Seguro van a cerrar estaciones de servicio en los próximos meses, pero es difícil determinar por cuál de los factores, si por el COVID o porque había una sobredimensión de inversiones, ¿no? Correcto. Como empresario y como una persona que está hace ya casi 20 años en el país, ¿qué cree usted? ¿Qué reformas o cambios estructurales nos hacen falta implementar para que podamos ser más atractivos para las inversiones privadas? Paraguay, la verdad que en los últimos años ha hecho los deberes muy bien, es muy atractivo para las inversiones extranjeras. El hecho de que tengamos tasas de impositivas muy bajas y una masa laboral muy joven, el 60-65% de los paraguayos están por debajo de los 35 años, son muy maleables, muchas ganas de aprender, hay muchísimos chicos en todos los sectores que estudian en universidades, hay muchas universidades, entonces hay que ayudar a todo eso a que mejore. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, tenemos que lograr que las universidades mejoren sus niveles, para lo cual tiene que haber algún órgano no estatal, un órgano privado o un consejo que esté integrado por parte estatal y parte privado, que de alguna forma audite las universidades para que se mejoren las calidades de la enseñanza. Creo que tenemos que seguir en esta índole, digamos, tenemos que seguir teniendo cargas impositivas bajas. Okay. Creo que, y todos sabemos, tenemos que mejorar la parte de justicia porque digamos, una de las cosas que ven las multinacionales es el tema de la seguridad jurídica, que siempre está en boga, digamos, cuán buena o mala es la justicia que se imparte en Paraguay. En eso se tiene que trabajar, eso el Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen que trabajar a través de reestructuraciones junto con el Poder Judicial como para poder mejorar la calidad que nos dé, al final de cuentas, una seguridad jurídica que el que está afuera la sienta así, porque muchas veces son sensaciones. Cierto. Pero esas sensaciones son las que determinan, en definitiva, el que vengan o no inversiones al país. Okay. Y desde el punto de vista de la legislación laboral. Acá hay un tema tabú que, digamos, para los paraguayos es muy difícil discutirlo, que es el famoso tema de la estabilidad laboral. En algún momento dado va a haber que discutir eso, porque la estabilidad laboral no ayuda al trabajador, sino que al revés. O sea, le corta posibilidades en los trabajos. Todos conocemos que hay muchísimas empresas, y sobre todo paraguayas, Cierto. que llegado el 7º o el 8º año desvinculan a la persona porque no quieren que tenga estabilidad laboral. Entonces, el espíritu con el que se hizo esa ley, porque muchas veces los legisladores se piensan que el espíritu es la realidad de lo que se concreta después. El espíritu era uno, que era para proteger la estabilidad del trabajador que no perdía trabajo, y la realidad que lo que hace es acorta su carrera dentro de la empresa. Por ahí ese trabajador pudiera haber trabajado 20 años en una empresa y trabaja 7. Entonces, eso en algún momento va a haber que trabajarlo, porque es muy dañino para la industria, digamos, para el trabajo, para la búsqueda de trabajo. Más en un momento en donde tenemos que volver a subir al barco a mucha gente que perdió el empleo. Sí. Hoy debería estar el Congreso trabajando en leyes de flexibilización laboral como para hacerle más fácil al trabajador conseguir un trabajo y al empresario poder contratar más gente, sabiendo de que en el peor de los casos, si le fuera mal, por algún motivo cayera nuevamente la producción, no tuviera que asumir grandes indemnizaciones que llevarían a la quiebra por ahí la empresa. Entonces, para poder contratar más trabajadores hay que flexibilizar sí o sí
digamos, la legislación. Puede ser momentánea, puede ser permanente. Definitiva, ok. Pero hay que hacerlo porque si no va a costar mucho reinsertar a todos los que han quedado afuera ahora. Ok. ¿Podría ser atractivo para el sector empresarial para generar demanda y estimular consumo una disminución temporal del impuesto al valor agregado? Puede ser. ¿O muy perjudicial para la arca del Estado? Digamos, la realidad es que nosotros incluso estamos trabajando con el Congreso en alguna ley de esa índole, buscando por ahí fundamentalmente la parte del turismo. Buscar que, digamos, se le devuelva el impuesto al turista que viene a consumir acá, sea en un restaurante, o sea en una tienda de ropa, o en cualquier compra que realice en el país. Okay. No creo que generalizarlo más al resto de la economía sea soportable por el Estado. Acabamos de hablar que una de las ventajas que tiene el sistema de trabajo acá en Paraguay es que la carga impositiva es baja. Entonces, si uno desfinancia el Estado, de algún lado va a salir, tiene que salir, digamos, si no, terminás llevándolo a que se endeude, y también es malo que se endeude para pagar salarios. O sea que lo razonable es que tenga una carga razonable. Pero ¿se podrá el disminuir el impuesto al valor agregado convertir en una opción para salvar a muchas empresas al aumentar sus ventas, o no va a incidir tanto en que la empresa pueda vender más? Va a ayudar, pero tampoco por eso se va a salvar. Esa es la verdad. O sea, el turismo en Paraguay no es tan grande. O sea, por ahí tenés más turismo en Encarnación o en Ciudad del Este que en Asunción. Y donde hay mayor consumo es en Asunción. O sea, que tenés turismo, pero no es que va a salvar a las empresas. Va a ayudar y más que nada es un gancho para el turista. O sea, uno sabe que va, por ejemplo, hoy en día va a Uruguay en el verano y sabe que le devuelven el impuesto pagando con tarjeta. Bueno, entonces eso es un ahorro que mentalmente lo tiene incorporado el turista. Lo mismo querríamos que fuera acá. Exactamente. Alejandro, dígame, ¿por qué hay marcas tan importantes a nivel internacional como por ejemplo Starbucks que no están en Asunción? Es una cuestión de escala de mercado. Starbucks, su negocio es vender muchísimo café. Y no hay tantos consumidores en Paraguay que vayan a pagar $5 un café. Entonces, por eso no ha venido hasta ahora. Pero creo que el año que viene va a venir. O sea, han tomado la decisión de venir. Pero hasta ahora no han venido por eso. Y en el caso particular de Starbucks, vender café en Paraguay es más difícil porque tenés el tereré. Entonces vos estás compitiendo contra el tereré. O sea, cualquiera que vende café en el mundo vende 50% caliente y 50% frío. Sobre todo los jóvenes toman el frío. Y el café frío compite directamente con el tereré, que es gratis. Exactamente. Entonces, por eso que acá te va a costar un poco más meter el café, pero creería que por ahí viene, a pesar de que no va a tener la escala necesaria como para que sea un gran negocio. Correcto, correcto. Quiero hacer una consulta con respecto a la situación de la economía argentina. Que todos sabemos que el diagnóstico no es alentador, es una situación complicada. Algunos inclusive dicen que se levanta la cuarentena y se puede producir el default, y esto puede inclusive explotar. Inclusive se habla de venezolización de la economía argentina. ¿Qué opina usted al respecto? Y si usted cree que vamos a ver a capitales y personas saliendo de la Argentina con destino a Paraguay. Es difícil opinar sobre Argentina, porque Argentina es un caso raro. Es un caso de estudio. Uno cuando ve la realidad de Argentina a principios del siglo pasado estaba entre los 10 países más ricos del mundo, muy por arriba de Canadá, y siempre se pone ese ejemplo de Argentina para estudio, de Canadá y Australia. No hace falta decir dónde estamos ahora. Argentina lleva 70 años de populismo, y el populismo increyendo, o sea, en el sentido de que cada vez más grande y cada vez más fuerte, y eso ha destruido, a mi modo de ver, no digo con esto que sea la verdad absoluta, ha destruido mucha de la cultura del trabajo en Argentina. Entonces se vive mucho del subsidio, de la dádiva, y eso hace que los gobernantes que suben, digamos, tienen un determinado público que los vota porque viven de ese salario que reciben como subsidio todos los meses. En ese contexto es muy complicado, digamos, ver el panorama futuro. Ojalá logren encauzarlo, no creo que con este gobierno.
Argentina necesita racionalización. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien racionalmente se monte arriba del país y diga, vamos a trabajar y vamos para allá. Potenciales tiene muchísimos, ¿no? Tiene todos los potenciales que uno le conoce, desde el turismo, petróleo, minería, ganadería, agricultura. Impresionante. Okay. Profesionales espectaculares, pero llevan 70 años eligiendo gobiernos populistas. Entonces es muy difícil saber exactamente cuándo va a salir. Okay. Si van a venir capitales, seguro que van a venir. Cada vez que hay, sobre todo en los últimos 20 años, cada vez que hay populismo en Argentina, salen inversores a Paraguay, a Uruguay. Paraguay es un destino que están buscando muchísimo, tanto en el campo como en la ciudad, en las inversiones inmobiliarias, inversiones en la restauración. Correcto. O sea que eso seguro que va a venir. Seguro que va a venir, lo cual bienvenido porque necesitamos inversores para generar más puestos de trabajo. Ok. ¿Se puede extrapolar aquella imagen de cientos de miles de venezolanos cruzando la frontera hacia Brasil, hacia Colombia, extrapolarla a argentinos formando fila para salir de una posible explosión en Argentina de la economía? Yo no creería, primero porque Venezuela le llevó más de 20 años llegar a eso. Argentina, la degradación viene en los últimos años, pero todavía no llegó a ese nivel. Yo creo que es menos tolerante el argentino respecto de los gobiernos, o sea, por ahí los vota, pero después tampoco los va a dejar que lleguen a ese extremo. No creo que llegue a hacer eso. Creería que no. A ese nivel no. A ese nivel no. Correcto. A ese nivel no. Me dijo al principio de la conversación algo que anoté porque me parece importante, si bien lejano todavía, pero me parece importante. Me decía, yo creo que a lo mejor en abril del año 2021 nuestras ventas llegarían a los mismos valores que teníamos antes de la caída de la pandemia. Uh-huh. Entonces, al respecto le quiero consultar. Infiero a partir de esto que usted dice, que esto se va a ir reactivando y que a partir de abril, mayo del año que viene volveremos a una dinámica la misma que teníamos antes de la pandemia, o al revés, lo que parecía una crisis de corto plazo y temporal podría transformarse en una crisis estructural, un Estado con un fuerte nivel de endeudamiento que ya no da margen a seguir pidiéndole plata prestada, una recaudación impositiva que no le permita al Estado seguir fogoneando con inversiones la reactividad económica, y lo temporal se convierte en algo estructural de largo plazo. ¿Cuál de los dos escenarios sería el que va a ocurrir? ¿La crisis más estructural y de largo plazo, o para abril estamos recuperando los niveles de ventas? A mí me enseñaban a lo largo de muchos años de trabajo en Exxon que es muy difícil predecir lo que va a pasar. Y lo que pasó este año nos da una muestra clara de que es casi imposible acertarla. Las conversaciones que uno tiene con el gobierno, uno encuentra que son conscientes de que tienen que cambiar para llevar, digamos, tienen que volver a poner en funcionamiento el país. O sea, eso hace que uno creería que no deberíamos profundizar. El tema es, como lo decíamos en algún momento de la conversación, tiene sus complicaciones, pero es más fácil parar que arrancar un país. Entonces, ahora están tratando de ver cómo arrancarlo, y bueno, ahí es lo que necesitamos, el liderazgo del Poder Ejecutivo, como para que se ponga en marcha y empiecen a pasar el mensaje que decíamos antes, de que hay que salir, hay que volver a la normalidad de la vida, cuidándose, siendo responsable y cuidando al resto, pero hay que salir, hay que volver a la normalidad. No podemos seguir en casa porque no hay ningún país que pueda vivir de la dádiva del Estado. O sea, no existe eso, está probado en todo el mundo, por algo cayó la Unión Soviética. Entonces tenemos que volver a poner en funcionamiento el país sabiendo lo que ya sabemos de cómo manejarnos en esta crisis de salud. Pero tenemos que volver. Entonces el gobierno, uno los escucha, saben el problema donde están y que son conscientes de que tienen que salir por ese lado. Estamos tratando entre todos los referentes, los empresarios, de acompañar al gobierno para ese lado, para que, digamos, lo más rápido posible podamos empezar a volver a la normalidad. Yo no creería que se va a profundizar la crisis a los niveles que vos mencionabas. ¿Usted no cree que esto se va a complejizar en la medida que se va prolongando la crisis?
Pero tampoco creía que iba a haber un COVID-19, ¿no? Supongamos que va. Exactamente. En línea con lo que usted está diciendo, volver a salir a las calles y volver a reemplazar aquel mensaje de quédate en casa, me imagino que cada noticia que se ve en los medios de que en 60 días podría salir una vacuna de Rusia o podría salir una vacuna de Inglaterra o de Estados Unidos, alienta ese estado de ánimo más positivo y minimiza los miedos. Yo voy a decir algo que mi esposa por ahí me mata. Yo la vacuna que salga no me la voy a poner. Una vacuna que normalmente tarda 4 o 5 años en desarrollarse, que se va a desarrollar en 6 meses saltándose todos los pasos de prueba, yo voy a esperar a ver cómo reacciona la gente y dentro de 2 o 3 años por ahí me la pongo, en mi punto de vista, ¿no? Correcto. Entonces, yo no esperaría la vacuna. O sea, yo creo que tenemos que aprender a convivir con esto. Hay varios de los referentes del Ministerio de Salud, lo decían hace rato, ahora por ahí está un poco más callado, pero decían que hay que infectarse, o sea, y hay que volver a la normalidad. Después se calmaron, ¿no? Y no lo están diciendo últimamente, pero ellos lo decían y es razonable. O sea, uno tiene que volver y cuando esté la vacuna y esté probada la usaremos. Y primero se usa normalmente en los estratos más sensibles, que pueden ser los médicos, los funcionarios públicos, los fuerzas de seguridad, y después el resto de la población. Pero digamos, yo no creo que una vacuna salga tan rápido, sinceramente. Correcto. Con eficiencia. Correcto. Alejandro, usted tiene experiencia en varios países que ha visitado, en los cuales ha trabajado antes de llegar en el año 2003 al Paraguay. En comparación con la fuerza laboral de otros países, fortalezas y debilidades del trabajador paraguayo. Creo que en el transcurso de la conversación algunas dijimos, el trabajo paraguayo es muy maleable. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que le gusta aprender, que está predispuesta a aprender, es un muy buen trabajador. Yo la verdad que estoy muy contento con los trabajadores paraguayos y en ese contexto es poco conflictivo y realmente da gusto trabajar acá. O sea, yo sinceramente, y por ende hacer inversiones, yo creo que digamos, eso es lo que ha ayudado a que a lo largo de los últimos 20 años Paraguay haya tenido el crecimiento que tuvo. La fuerza laboral que ha ayudado a los emprendedores que han invertido en el Paraguay, ¿no? Okay. ¿Debilidades o aspectos a mejorar? Algunas de las cosas que decíamos, la mayoría del trabajador quiere aprender, por ende va a universidades. Tenemos que nosotros, como dirigentes, tanto del sector privado como del sector público, mejorar la calidad educativa para que el que hace el esfuerzo de ir a hacer una universidad, digamos, él no puede evaluar si la universidad es buena o mala. Si le cobra 200.000 guaraníes y otra le cobra 1 millón, va a tratar de ir a de 200.000. Tenemos que lograr que esa de 200, a lo mejor no cobre 200, pero cobre 400, pero que sea buena. Cosa de que le dé las capacidades como para que la persona pueda desarrollarse después en función de lo que cualquier trabajador que trabaja y estudia está haciendo un terrible esfuerzo, porque además tiene su familia, por ahí hijos y eso. Entonces tenemos que nosotros darle las herramientas para que cuando él termine ese estudio le valga lo que hizo. Y para que le valga nosotros tenemos que ayudar a mejorar la educación. El gran desafío de Paraguay es mejorar la educación en todos los niveles para que los paraguayos que salgan, digamos, las futuras generaciones estén muchas más capacitadas para enfrentar el mundo que se viene, que es un mundo muy tecnológico, ¿no? Correcto. Esta oportunidad de mejora o esta falencia en la educación del trabajador paraguayo, ¿en qué frena el desarrollo de las empresas que ustedes dirigen? Desde todo punto de vista, o sea, necesitamos más gente que sepa idiomas, porque los idiomas son fundamentales para poder trabajar más globalizado. Necesitamos más profesionales para que puedan hacer, digamos, para que podamos incluso, por ahí a lo mejor no mi empresa, porque mis empresas son de restauración que son más acotadas al país, salvo que en algún momento que hagamos inversión en otros países, pero para mandar profesionales al exterior tenemos que tenerlos capacitados. No digo con esto que no hay todos capacitados, pero hay que capacitar en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, como para que puedan salir a desarrollarse en otras partes del mundo y después por ahí volver con otros conocimientos. Correcto. Alejandro, tengo que hacer una pausa. Regresamos después para cerrar el programa y quiero que me cuente, cuando volvamos rápidamente, qué es Operación Sonrisa, organización que usted dirige, y cuáles son los logros que ha acumulado Operación Sonrisa desde su fundación en el país.
Expliquemos qué es Operación Sonrisa. Es una organización internacional sin fines de lucro, originalmente de Estados Unidos. Está más o menos en 60 países desde el año 1982. ¿Qué es lo que hacemos? Juntamos voluntades, porque son todos voluntarios, los que participan de la organización en cada uno de los países, para operar, tratar a niños que han nacido con algún tipo de problema facial. Correcto. Fundamentalmente lo que se denomina labio leporino, que nosotros no queremos llamarlo labio leporino, sino que se dice labio o paladar fisurado, porque está el labio partido o el paladar partido o fisurado. Entonces, lo que buscan es tratar esa patología en los niños. Buscamos fundamentalmente tratar en todos los países a los niños más necesitados, que son los que no tienen acceso a algún tipo de medicina que les pueda subsanar ese problema. Nos hemos especializado en eso. En cada uno de los países armamos una fundación. En algunos países, nosotros somos de los países de la fundación que hay en Paraguay, que está del 2005, lleva 15 años aproximadamente, sí, 15 años ahora cumple en septiembre, y tenemos una clínica propia, donde tenemos quirófanos, donde operamos niños, tenemos la recuperación, tenemos consultorios. Todo eso se hace de forma gratuita. Somos de los pocos países, de los 65 que hay aproximadamente, que tienen clínica. Debe haber unos 10 que tienen a nivel mundial, o sea que somos un ejemplo. Pero la clínica nos permite, además de las operaciones que hacemos en el Hospital Militar Central todos los años en marzo y en septiembre, Cierto. Durante el año nosotros hacemos otras operaciones que por ahí no nos dan los tiempos en el hospital militar o que requieren alguna preparación adicional, alguna preparación especial, y operamos niños durante todo el año en el hospital. Entonces, llevamos en 15 años operados aproximadamente 3.050 niños. 3.050 niños paraguayos operados en 15 años de Operación Sonrisa en el país. Exacto. Y nosotros siempre decimos que nosotros le cambiamos la vida a estos 3.000 niños, pero la realidad es que no le cambiamos la vida a 3.000 niños. Nosotros, cada una de estas familias, que por lo general son numerosas, sufren lo mismo que sufre el niño que tiene el problema. Entonces, nosotros le cambiamos la vida a los 3.000 niños multiplicado por 6, 7, 10 personas. O sea que la cantidad sobre la que influimos es muchísimo mayor. Correcto. Entonces, nosotros lo que buscamos es que ese niño, a partir de la operación, tenga las mismas oportunidades que tiene cualquiera de nuestros niños. Y para eso, lo que hacemos es los operamos con los mejores médicos en cada uno de los países. Incluso nosotros en marzo y en septiembre traemos médicos de otros países, que son los mejores en cada uno de esos países, que a lo largo de estos años que llevamos trabajando desde el año 82, hemos desarrollado todos estos médicos los mejores procedimientos, las mejores técnicas para que la operación tenga los mejores resultados. Y que ese tratamiento que recibe ese niño sea el mismo tratamiento que recibiría cualquiera de nuestros niños en cualquier hospital. O sea, con las mismas seguridades, con los mismos procedimientos, con los mismos tanto remedios como implementos que se utilizan en los mejores hospitales a nivel mundial. Entonces, correcto, eso es la función que realiza Operación Sonrisa, la básica. Después estamos entrenando médicos, entrenando enfermeras, entrenando personal civil. Tenemos club de jóvenes, tenemos aproximadamente 17 clubes de jóvenes en todos los colegios de Asunción y Gran Asunción. Esos clubes de jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Ayudan durante todo el año en distintas actividades, digamos, en la parte logística, en la parte como traductores, como digamos, ayudando en cada una de las etapas, colectando fondos, involucrándolos en lo que es la ayuda a los más necesitados de cada uno de nuestros países. Perfecto, perfecto. Alejandro, ¿qué está leyendo usted en este momento? Estoy por empezar un libro. La verdad que últimamente, en los últimos 3 meses, a pesar de que uno diría son muy tranquilos, hemos estado trabajando muchísimo para poner en funcionamiento los negocios en el momento que sea oportuno, con lo cual uno ha estado renegociando contratos de alquiler, bancos, consiguiendo préstamos, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Hemos trabajado más que antes, a lo mejor no productivo, pero para mantener, como decíamos antes, el bote flotando. Ni me acuerdo cuál es el libro del que estoy leyendo, entonces no te quiero mentir, pero justo estaba por empezar un libro ahora, es un escritor, no quiero mentir el nombre, pero tiene uno de los títulos, se llama John Shrek, que es un policial, pero no me acuerdo cómo se llama el escritor, así que no te quiero mentir. Perfecto, un enorme gusto compartir con usted, muchas gracias
por aceptar nuestra invitación aquí en Líderes. No, la verdad que me sentí muy a gusto, muy lindo. Uno se apasiona, digamos, tanto por la parte política, empresarial, Paraguay, el desarrollo que ha tenido. Tenemos un futuro enorme. Lo que hay que ayudar a que siga adelante el país. Y como decíamos antes, lo importante es pasar el mensaje a la gente que hay que volver a la normalidad cuidándose y siendo responsable y cuidando al resto. Y apoyar a los empresarios. Exacto. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a vos. Señores, soy Federico Galeano y esto fue Líderes. Buenas noches.